Mariana se encontraba sentada en el sofá de la sala, con la mirada perdida en el vacío. La casa estaba sumida en un silencio profundo, interrumpido solo por el leve zumbido del reloj de pared. Los días desde la muerte de su hija, Sofía, habían pasado como una neblina interminable, cada uno igual de gris que el anterior. Habían pasado 3 meses desde el accidente, pero para Mariana, el tiempo parecía haberse detenido. Las fotos de Sofía decoraban la casa. Ahí estaba ella, sonriendo durante su graduación, abrazando a su madre en un día de cumpleaños, o sosteniendo un ramo de flores en algún evento escolar. Mariana no se atrevía a mover ni uno solo de esos recuerdos. Todo debía permanecer como estaba, como si al hacerlo, pudiera mantener viva una parte de Sofía. Sus pertenencias seguían en la habitación, intactas, como si en cualquier momento su hija pudiera cruzar la puerta y pedirle algo, sonriendo de esa forma que solo ella sabía hacer. El celular de Mariana descansaba sobre la mesa de centro. A veces lo tomaba solo para escuchar los viejos mensajes de voz de Sofía, una especie de tortura emocional que la mantenía conectada con el pasado. Sofía siempre le mandaba mensajes llenos de alegría, contándole cómo iba su día, compartiendo sus logros, o simplemente para decirle lo mucho que la quería. Pero ya no había más mensajes nuevos, solo silencio. Mariana pasaba horas revisando el teléfono, navegando por las redes sociales de Sofía, viendo fotos, videos y leyendo los comentarios que otras personas habían dejado después de su fallecimiento. Cada palabra, cada imagen era un recordatorio desgarrador de lo que había perdido. Aquella tarde, mientras el sol empezaba a desaparecer tras el horizonte, Mariana sintió que su vida ya no tenía dirección. No sabía cómo seguir adelante. Cada intento de volver a su rutina diaria terminaba en fracaso. El dolor se había convertido en su única compañía. Algunas noches, se sorprendía a sí misma mirando el celular, esperando, aunque fuera irracional, que Sofía pudiera de alguna manera comunicarse con ella. Pero esa era una fantasía dolorosa que su mente se negaba a soltar. Esa noche, mientras el silencio envolvía la casa como una manta pesada, Mariana decidió revisar el celular una vez más. No esperaba encontrar nada, solo era un hábito doloroso que había desarrollado, pero que la ayudaba a sentir que, de alguna manera, aún estaba conectada a su hija. Al desbloquear el teléfono, notó algo que la hizo detenerse en seco. Una notificación de mensaje de voz. Su corazón dio un vuelco. No era posible. El mensaje provenía del número de Sofía. Con las manos temblorosas, Mariana abrió el buzón de voz. El primer impulso fue pensar que se trataba de un error, tal vez un fallo técnico, pero su nombre aparecía claramente en la pantalla: Sofía. El mensaje no era largo, apenas unos segundos de duración, pero el impacto fue inmediato. Al presionar el botón para reproducirlo, lo primero que escuchó fue estática, un sonido sordo que parecía venir de lejos. Luego, se escuchó algo más, algo que casi le cortó la respiración. Una respiración pesada, entrecortada, que sonaba extrañamente familiar. No había palabras, solo ese sonido, acompañado de una sensación de incomodidad que comenzó a recorrer su espalda. Mariana soltó el teléfono, como si al hacerlo pudiera liberarse del miedo que la estaba invadiendo. Por un momento, no supo qué hacer. Intentó racionalizarlo, tal vez era un problema con la compañía telefónica, o alguien había reactivado el número de Sofía por accidente. Pero ninguna de esas explicaciones lograba apaciguar el creciente temor que empezaba a apoderarse de ella. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, una hora en la que normalmente estaría dormida, pero ahora no podía ni pensar en cerrar los ojos. Su mente no dejaba de preguntarse si, de alguna forma, Sofía estaba tratando de comunicarse con ella desde el más allá. Era una idea absurda, o al menos eso se repetía, pero el vacío que sentía en su pecho le hacía desear que fuera verdad. Mariana decidió que, por el momento, lo mejor era no pensar demasiado en lo que había sucedido. Quizás la mañana siguiente traería una explicación más lógica. A la mañana siguiente, Mariana despertó con la mente aún fija en el mensaje de voz. Mientras se preparaba un café, su mirada se posaba insistentemente sobre el celular, como si esperara que en cualquier momento vibrara de nuevo.
¿Habría sido solo una coincidencia? ¿Un error técnico? Las dudas no paraban de surgir, pero el recuerdo de esa respiración pesada, ese sonido tan inquietante, no la dejaba en paz. Evitó revisar el teléfono durante gran parte del día, intentando sumergirse en las pequeñas rutinas que le quedaban, limpiar la casa, organizar la cocina, revisar papeles que acumulaba en una caja. Pero el peso de la incertidumbre la seguía como una sombra, hasta que finalmente, al caer la tarde, tomó el celular nuevamente en sus manos. Para su sorpresa, había otra notificación. Un segundo mensaje de voz. El corazón de Mariana comenzó a latir con fuerza. Esta vez, no esperó. Con dedos temblorosos, abrió el mensaje y lo reprodujo. La estática de fondo seguía presente, pero esta vez algo cambió. En medio del ruido, pudo distinguir lo que parecía ser un sollozo, un lamento bajo, casi imperceptible, como si viniera de muy lejos. Luego, un murmullo, palabras que no lograba comprender del todo, pero que definitivamente eran pronunciadas por una voz humana. Mariana contuvo la respiración. Aquella voz, aunque distorsionada y lejana, era extrañamente familiar. Era Sofía. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Una mezcla de emociones la invadió, miedo, incredulidad y, sobre todo, esperanza. ¿Podría ser realmente su hija? La mente de Mariana comenzaba a jugar con la idea de que Sofía, de alguna manera, estaba intentando comunicarse desde el otro lado. No podía entender cómo o por qué, pero su corazón de madre quería creerlo con todas sus fuerzas. Sin embargo, a medida que las noches pasaban, los mensajes continuaron llegando. Cada vez, las voces se hacían más claras, pero también más inquietantes. Lo que al principio era una simple respiración o murmullo, ahora se había convertido en palabras ininteligibles y gritos sofocados. Había dolor en esas voces, un sufrimiento que Mariana no lograba comprender. Cada mensaje la sumergía más en la confusión y el miedo. Las personas a su alrededor, los pocos amigos y familiares que le quedaban, le aconsejaban dejar de escuchar esos mensajes, pero Mariana no podía. Sentía que Sofía necesitaba ayuda, que estaba atrapada en algún lugar oscuro, y que ella, su madre, era la única capaz de liberarla. Pero mientras las voces se intensificaban, algo más empezaba a cambiar en el ambiente de la casa. Las sombras parecían moverse por las esquinas y los sonidos extraños se volvían más frecuentes. Mariana comenzaba a sentir que no estaba sola, que algo más la observaba, algo que no era su hija. A medida que los días pasaban, la casa de Mariana comenzó a transformarse en un espacio hostil. Las noches se volvían más largas, y el ambiente, más pesado. Todo comenzó con pequeños detalles que, al principio, Mariana atribuyó al estrés y al cansancio. Objetos que aparecían en lugares diferentes de donde los había dejado, puertas que se cerraban solas y, en ocasiones, el eco de pasos suaves provenientes del pasillo. El teléfono, que una vez había sido su conexión con el mundo exterior, ahora se había convertido en un símbolo de terror. Los mensajes de voz continuaban llegando, cada vez más frecuentes y perturbadores. Las voces ya no eran apenas murmullos o sollozos, ahora eran gritos distorsionados, lamentos profundos llenos de sufrimiento. La voz de Sofía se escuchaba cada vez menos, y en su lugar, otras presencias parecían haberse apoderado de la línea, hablando en idiomas que Mariana no podía entender. Una noche, mientras intentaba dormir, Mariana escuchó un susurro justo al lado de su cama. Abrió los ojos de golpe, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No había nadie allí, pero el frío que se había instalado en la habitación era palpable. Decidió levantarse y caminar hacia la sala, encendiendo todas las luces a su paso, como si la luz pudiera protegerla de lo que fuera que la acechaba. Al llegar al salón, sintió una presencia detrás de ella. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Lentamente, giró la cabeza y, aunque no pudo ver nada, el sentimiento de ser observada era innegable. Los cuadros de Sofía en las paredes, que antes le brindaban consuelo, ahora le devolvían una mirada vacía y fría, como si la niña de las fotos hubiera desaparecido, dejando solo un cascarón. Mariana intentó convencerse de que todo era producto de su imaginación,
pero cada rincón de la casa parecía susurrar lo contrario. Las sombras se movían a su alrededor, acechándola en cada paso. En un momento de desesperación, decidió volver a revisar los mensajes de voz, buscando alguna señal que le permitiera entender lo que estaba sucediendo. Pero en lugar de respuestas, solo encontró más preguntas. ¿Quiénes eran las otras voces que hablaban? ¿Qué querían de ella? Desesperada por entender lo que estaba ocurriendo, Mariana decidió buscar ayuda. Visitó a una medium, una mujer mayor que había sido recomendada por una amiga cercana. Aunque Mariana siempre había sido escéptica con temas sobrenaturales, los últimos eventos la habían empujado más allá de sus límites. No tenía otra opción. La medium la recibió en una casa pequeña, iluminada solo por velas. Al entrar, un aire denso y cargado la envolvió, y la sensación de estar siendo observada se hizo aún más fuerte. La mujer, de cabello canoso y ojos penetrantes, parecía saber exactamente por qué Mariana había acudido. «Hay una presencia oscura alrededor de ti», dijo la medium, sin que Mariana hubiera dicho una palabra. «No es tu hija la que te está llamando. Algo más se ha aferrado a ti a través de ese dolor». Mariana sintió un nudo en la garganta. Aunque el alivio de que su hija no estuviera atrapada en ese lugar oscuro era palpable, el miedo de lo que realmente la acechaba crecía en su interior. La medium le pidió el teléfono y comenzó a escuchar los mensajes de voz. El rostro de la mujer se endureció a medida que los reproducía. Cuando terminó, se quedó en silencio por un momento, como si procesara la gravedad de la situación. «No es Sofía la que te envía estos mensajes», afirmó la medium. «Es una entidad que se alimenta de tu dolor, de tu luto. Ha estado usando la conexión emocional que tienes con tu hija para entrar en tu vida. Cada vez que has respondido a esos mensajes, la has invitado más cerca de ti». El terror de Mariana aumentó al escuchar esas palabras. No quería creerlo, pero en el fondo sabía que era verdad. Las señales estaban ahí, las voces extrañas, las sombras en la casa, la sensación de ser observada. «¿Qué puedo hacer?», preguntó Mariana con la voz entrecortada, sintiendo que la situación se estaba escapando de sus manos. La medium la miró con gravedad. «Debes cortar esa conexión antes de que sea demasiado tarde. Si no lo haces, la entidad tomará control total». Mariana salió de la casa con una mezcla de pánico y determinación. Sabía que tenía que actuar rápidamente, pero ¿cómo cortar la conexión con algo que parecía estar en todos lados? Mariana regresó a casa con una sensación de urgencia y desesperación. La medium le había dado algunas instrucciones para intentar cortar la conexión con la entidad. Debía realizar un ritual de limpieza, desechar todas las pertenencias de Sofía y enfrentarse a la entidad con valentía. Primero, comenzó por limpiar la casa. Se armó con velas blancas, incienso y sal marina, como le había indicado la medium. Encendió las velas en cada habitación, creando un círculo de luz que esperaba sirviera de protección. El aroma del incienso llenó el aire, mezclándose con el olor a cera derretida. Mariana caminó por la casa, esparciendo sal en las esquinas y recitando oraciones que intentaban invocar una protección espiritual. Mientras realizaba el ritual, sintió una mezcla de alivio y miedo. Las sombras parecían moverse con más intensidad, y los sonidos extraños se hicieron más pronunciados. Las paredes crujían y el aire se volvía más frío a medida que avanzaba en la limpieza. Pero Mariana estaba decidida a seguir adelante, no podía permitirse abandonar ahora. Luego, con gran pesar, comenzó a empaquetar las pertenencias de Sofía. Cada objeto que tocaba parecía tener una carga emocional inmensa. Las ropas, los juguetes, los libros, todo lo que una vez había sido parte de la vida de su hija estaba ahora siendo colocado en cajas. Cada artículo representaba un recuerdo querido, pero Mariana sabía que era necesario deshacerse de ellos para romper el vínculo con la entidad. Cuando terminó de empaquetar, colocó las cajas en el jardín y las quemó. El fuego crepitaba, lanzando chispas al aire mientras las llamas devoraban cada recuerdo. Mariana se quedó observando, con el corazón apesadumbrado, pero con la esperanza de que esta acción pudiera liberar a su hogar de la presencia oscura.
Con la casa vacía de objetos, el siguiente paso era enfrentarse a la entidad. La médium le había dicho que debía hacerlo con confianza, sin dejarse vencer por el miedo. Mariana se preparó mentalmente, preparó su espacio con un círculo de sal y se sentó en el centro, lista para enfrentarse a lo desconocido. Cuando la noche llegó, Mariana encendió una vela en el centro del círculo y comenzó a hablar, enfrentando la entidad con firmeza. La oscuridad parecía envolver el círculo, pero Mariana mantuvo su voz firme y su corazón valiente. Habló de su amor por Sofía, de su determinación de proteger la memoria de su hija y de su decisión de no permitir que ninguna entidad oscura tomara control de su vida. El ambiente comenzó a cambiar. Las sombras que antes se movían de manera errática parecían calmarse, y los ruidos extraños disminuyeron. Mariana sintió una presencia menos opresiva a su alrededor, pero no podía estar completamente segura de que la entidad se había ido. La casa parecía más tranquila después del ritual de limpieza y la quema de las pertenencias de Sofía. Sin embargo, Mariana no podía bajar la guardia. Aunque el ambiente había cambiado, todavía sentía una tensión persistente, como si la entidad estuviera esperando el momento adecuado para hacer su último movimiento. Una noche, mientras trataba de dormir, Mariana fue despertada por un estruendoso golpe en la puerta principal. Su corazón se aceleró, y la sensación de que algo estaba mal la invadió de inmediato. Se levantó y caminó hacia la puerta, su mente llena de temores. Con manos temblorosas, abrió la puerta lentamente, pero no había nadie allí. Solo el silencio, roto por el suave viento nocturno, y la luna que se reflejaba en el suelo. Decidió cerrar la puerta y regresar a la cama, pero apenas se acomodó, escuchó un susurro detrás de ella. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. La sensación de que no estaba sola era abrumadora. Las sombras en la habitación parecían moverse con más intensidad, y un frío glacial llenaba el aire. Mariana se levantó nuevamente y, con determinación, se dirigió al salón. Al llegar al salón, notó que las velas que había encendido durante el ritual de limpieza estaban apagadas. El ambiente estaba cargado de una presencia densa y oscura. Entonces, vio algo que la hizo detenerse en seco, un mensaje de voz en el celular. La notificación parpadeaba en la pantalla, como una llamada a enfrentar lo que había estado esperando. Tomó el teléfono con manos temblorosas y reprodujo el mensaje. La voz que salió del altavoz era diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Era profunda, casi gutural, y estaba llena de ira. La entidad parecía estar furiosa por el intento de Mariana de liberarse de su influencia. «Te has atrevido a desafiarme», la voz resonó. «Ahora verás lo que significa enfrentarse a la oscuridad». Mariana sintió un nudo en el estómago. El mensaje era una amenaza directa. La presión en la habitación se intensificó, y las sombras parecían tomar forma. Mariana se dio cuenta de que la entidad no iba a rendirse fácilmente. Era ahora o nunca. Con el corazón en la garganta, Mariana se armó con una cruz y comenzó a recitar oraciones que había aprendido de la médium. Su voz temblaba, pero la determinación en sus palabras era palpable. Mientras rezaba, el ambiente comenzó a cambiar. Las sombras se movían más rápidamente, y los ruidos se volvieron más intensos, pero Mariana no se detuvo. Finalmente, un grito desgarrador resonó por la casa, y una ola de frío recorrió el espacio. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y la sensación opresiva empezó a desaparecer. Mariana siguió rezando hasta que, de repente, el silencio regresó. La entidad había desaparecido, y la casa recuperó su calma. Mariana, exhausta y temblorosa, se desplomó en el suelo. Había ganado esta batalla, pero el costo había sido alto. Aunque la presencia oscura se había ido, sabía que tendría que enfrentar el dolor de la pérdida de Sofía y reconstruir su vida desde cero. Con la entidad finalmente derrotada y la paz restaurada en la casa, Mariana empezó a experimentar un alivio que no había sentido en mucho tiempo. Las sombras que solían acecharla se habían desvanecido, y los ruidos extraños se habían extinguido. Sin embargo, el camino hacia la recuperación emocional era aún largo. Durante los días siguientes,
Mariana se dedicó a reconstruir su vida y a sanar las heridas profundas que la pérdida de Sofía y la presencia oscura habían dejado en ella. La casa, ahora libre de la influencia perturbadora, se convirtió en un refugio tranquilo. Mariana pasó tiempo renovando y decorando el hogar, buscando llenar los espacios vacíos con luz y color, en lugar de sombras y tristeza. Cada mañana, se sentaba en el jardín, donde antes había quemado las pertenencias de Sofía, y meditaba. Este lugar se convirtió en su santuario, un espacio donde podía sentir una conexión con el recuerdo de su hija sin el peso de la angustia. La meditación le ayudaba a encontrar una nueva forma de lidiar con el dolor y a encontrar consuelo en los pequeños momentos de paz. Un día, mientras estaba en el jardín, Mariana vio un grupo de pájaros posándose en un árbol cercano. Era un espectáculo simple, pero para ella, simbolizaba una nueva etapa en su vida. Sintió que Sofía estaba en paz, que finalmente podía descansar sin las perturbaciones que la habían acosado. Mariana decidió escribir un diario, un lugar donde podría expresar sus pensamientos y emociones. Al escribir, comenzó a comprender mejor su propio proceso de duelo y la forma en que había enfrentado la oscuridad. Era un camino de autodescubrimiento y sanación que le permitía mantener vivo el recuerdo de Sofía de una manera positiva. Con el tiempo, Mariana se convirtió en una defensora de las personas que enfrentaban experiencias similares. Se unió a grupos de apoyo y compartió su historia, ayudando a otros a superar sus miedos y encontrar su propia paz. La experiencia, aunque dolorosa, le había enseñado la importancia de la esperanza y la fuerza interior. Aunque la cicatriz de la pérdida siempre estaría allí, Mariana encontró una nueva forma de vivir, una en la que la luz y la esperanza prevalecían sobre las sombras del pasado. La casa, antes un lugar de miedo, se convirtió en un hogar de calma y amor, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano.